que les traigo el día de hoy. ¿Me confirma usted de la ficha de Dollar City? Sí, señora, del 314-0580. Ok, listo, perfecto. Entonces, en esta sesión nosotros convocamos a aprendices de la ficha de Dollar City y aprendices de otra ficha del tecnólogo en coordinación del proceso logístico 311-8352, que se encuentran muy, digamos, similares en cuanto a la ejecución de las actividades. Entonces, el propósito de la sesión sincrónica que tenemos programado para el día de hoy es hablar sobre, todavía estamos en la fase 2, planeación, actividad de proyecto 4. Vamos a hablar sobre una actividad de la competencia técnica que se llama informe escrito de documentación internacional, y dentro de esa actividad lo que se busca es que el aprendiz logre verificar la documentación del proceso de importación y exportación considerando tratados, acuerdos comerciales y naturaleza de la carga. Vamos a hablar un poco sobre cómo se llevan a cabo esos procesos de importación y exportación y entender qué es lo que nos está solicitando la evidencia. Entonces, como para situarnos en la explicación que les voy a hacer el día de hoy, les estoy compartiendo aquí, me gusta irme al cronograma y mostrarles de la actividad de proyecto 4, que es la que nos encontramos en este momento, que finaliza el próximo 24 de octubre. Aquí está la evidencia de la que vamos a hablar el día de hoy, informe escrito de documentación internacional, que lo que está asociada al resultado de aprendizaje que se llama verificar la documentación del proceso de importación y exportación considerando tratados, acuerdos comerciales y naturaleza de la carga. Entonces, aquí está, esta vendría siendo la última evidencia pendiente por socializar de esta actividad de proyecto, con el propósito de que ustedes puedan avanzar con el desarrollo de las demás actividades que tengan en esta fase y actividad de proyecto, y al cierre de la misma ya pueden haber completado todas las actividades. Entonces, siguiendo con la programación, vamos a revisar esa evidencia que también la tengo aquí en la guía de aprendizaje, qué es lo que nos está solicitando, qué es lo que nos está solicitando a nosotros. Entonces, la evidencia se llama informe escrito documentación internacional. Y esa evidencia tienen ustedes que revisar el material de estudio que se llama Comercio Exterior para la Logística. ¿Qué les pide la actividad? Que realice un documento donde describan las acciones necesarias que se deben implementar para realizar un proceso de exportación o importación de un producto elaborado por la empresa donde usted trabaja. Entonces, si ustedes se encuentran trabajando actualmente, deben el producto que la empresa venda, comercialice, distribuya, fabrique, indistintamente si en estos momentos la empresa lo está exportando o no, o lo está importando o no, ustedes iban a hacer la simulación de si se llevara a cabo, perdón, el proceso de importación o exportación, identificando cuáles son esos requisitos mínimos para llevar a cabo el proceso. Y para ello deben conocer cuáles son los acuerdos comerciales que existen entre Colombia y los demás países. Es decir, si yo quiero exportar, en la empresa donde yo trabajo fabrica zapatos y yo quiero exportar calzado a la Unión Europea, entonces yo debo conocer qué tipos de tratados existen y si aplican, qué beneficios tienen para el producto que yo quiero exportar. El contenido del informe puede usar un ejemplo relacionado con algún país en específico. En caso dado que la empresa comercialice productos o servicios digitales, también debe validar cuáles son esos parámetros para realizar el proceso de exportación e importación en la estructura de negocios internacionales. En el informe debe escribir todo lo relacionado con la documentación y permisos necesarios para el intercambio comercial, así como las personas y entidades gubernamentales responsables de los asuntos del comercio exterior. Ustedes van a simular como si estuvieran haciendo el proceso eh, de exportación o de importación para el producto seleccionado. Deben tener en cuenta cuáles son las empresas que regulan ese proceso, cuáles son las actividades que se llevan a cabo, cuáles son los tratados vigentes entre los países que se está haciendo la operación, y al final deben presentar un informe escrito de todo ese proceso realizado.
Entonces, les pregunto, ¿es claro con base en qué producto o servicio van a realizar este informe de esta evidencia? ¿Alguno que me diga? Profe, pues la verdad no lo tengo claro. Por ejemplo, yo trabajo en Dollar City. Le digo la verdad, Dollar City es una empresa demasiado celosa con toda su información. Lo que uno puede sacar de base de datos y cosas así, por ejemplo, en Google o eso averiguando, es como más o menos con lo que uno cuenta para hacer informes y eso. Pero de por sí, no creo pues que si yo le pregunto a los jefes qué importan y qué exportan, pues no creo que me den como un informe detallado de eso, pues como para yo realizar. Pero mi pregunta es, ¿lo puedo hacer, por ejemplo, yo que he venido trabajando con esto de Florandina, lo puedo simular con esa? Bueno, muy bien, muy importante ese aporte que tú haces, Yomara. Y sí, o sea, si no lo pueden hacer con la empresa con la que se encuentran laborando actualmente, ustedes vienen trabajando con un producto, una empresa, en las actividades anteriores, las evidencias anteriores, sobre las cuales ya han desarrollado varias actividades relacionadas con el comercio, con el transporte, con todo. Entonces pueden tomar como base ese mismo producto y esa misma empresa. Ahora, para aquellos que se encuentran trabajando y quieren realizarlo en algún producto que vende la empresa en la que ustedes trabajan, la actividad no les está pidiendo que le pidan información a la empresa, porque claramente, pues si no están dentro del área como tal, es una información que se maneja de manera confidencial. La actividad está pidiendo que ustedes simulen, o sea, que tomen como base, sí, el producto de la empresa, pero que ustedes hagan desde cero como y todo el proceso que se debe implementar para llevar a cabo la exportación o la importación de ese producto a un mercado seleccionado. Entonces, ¿qué es lo primero que debo hacer? Seleccionar un producto, ya sea de la empresa en la que trabajo o ya sea del producto con el que yo vengo trabajando en las unidades anteriores. ¿Qué es lo segundo que yo tengo que hacer? Seleccionar un mercado. Ya, ya yo tengo claro mi producto, yo tengo que decir, bueno, el producto lo voy a exportar a este país, a este mercado, o voy a importar hacia Colombia X producto. Ya, pero tiene que ser el país que ustedes seleccionen, ya sea origen o destino, tiene que hacer la operación, la negociación con Colombia. Entonces, definir un producto, definir un mercado y definir si voy a hacer un proceso de importación o si voy a hacer un proceso de exportación. Cuando ya yo tenga claro esos tres criterios para elaborar el informe, yo voy a colocar producto seleccionado tal, empresa tal, mercado Reino Unido, operación o negociación, exportación, o si en el caso que sea importación. Entonces ya ahí ustedes sí pueden empezar a construir el documento con base a todo lo que les está pidiendo la actividad. ¿Ya? ¿Y qué es lo primero? Ya teniendo claro el producto, teniendo claro el mercado, identificar esos acuerdos vigentes que me van a permitir a mí realizar las operaciones de comercio exterior, que es lo que dice la actividad. ¿Qué permisos debo solicitar? ¿Qué documentos tengo que tener? ¿Qué es lo que yo ahora, aquí en la presentación, les voy a mostrar sobre los procesos que se llevan a cabo de importación y exportación? Y al final de esta presentación ustedes van a encontrar unos links, unos enlaces que tienen unos videos que también les van a ser de mucha utilidad para que ustedes puedan validar y reforzar todos esos conceptos relacionados con los procesos de importación y exportación. ¿Sí es claro? Sí, señora, claro que sí. De todas maneras, nosotros también ya hicimos a la profesora Lucía un informe también de todo el papeleo que se necesita de exportación e importación. Ok, entonces ya tienen la documentación. Ahora tienen que Sí, esa señor. documentación también traerla a este informe, porque para llevar a cabo el proceso, en cada etapa, en cada proceso, ustedes van a requerir un documento, un registro. Entonces ya tienen la documentación, vamos a ir del paso a paso de cómo se realiza un proceso de importación y exportación. ¿Claro? Sí, señor. Listo. Bueno, entonces vemos que los procesos de importación o exportación
son procesos comerciales sistemáticos que deben seguirse para obtener la solvencia en el mercado internacional. Sin un procedimiento adecuado, el movimiento o transporte de mercancías de un país a otro y viceversa no sería posible. Son muy pocos los entes gubernamentales de importación y exportación en los países que ayudan a obtener un proceso sistemático y básico. Hay entidades que se han creado en cada uno de los países que se encargan de regular y de establecer unos lineamientos y unos procesos para llevar a cabo de una manera ordenada y sistemática los procesos de importación y exportación. Entonces, cuando yo hago un proceso de importación, yo estoy trayendo de otro mercado, de otro país, a mi territorio aduanero nacional, a Colombia, un producto, un servicio que bien voy a comercializar, voy a vender, y para yo poderlo traer desde otro mercado, yo debo cumplir con una serie de pasos o requisitos para que este producto llegue y cumpla con las expectativas que tiene el cliente. Y cuando yo estoy hablando de exportación, yo estoy hablando de que yo voy a llevar un producto desde el mercado en el que yo me encuentro hacia otro mercado, garantizando que durante todo ese proceso de exportación se lleva a cabo una serie de actividades y acciones que garanticen que el producto llegue al destino final sin ningún percance, en los tiempos acordados, pues, con la calidad esperada, los costos proyectados y todo lo que se debe contemplar para que esto se cumpla. Entonces, aquí tenemos que los requisitos y documentos para exportar desde Colombia, aquí no. La exportación se entiende como la salida del territorio nacional, que es lo que les acabo de decir, de mercancías, productos o servicios. También cuando se vende un producto o servicio a un comprador de otro país, visitante o turista. Entonces, yo vendo un producto, vendo un servicio, y a cambio de eso le va a haber un ingreso de divisas a Colombia, que yo debo declarar ante el Banco de la República y decir, bueno, mire, este ingreso de divisas corresponde a esta facturación de este producto que yo vendí al exterior. Aquí, en esta siguiente diapositiva, yo les estoy ilustrando a ustedes cuáles son los pasos, en resumen, que se deben llevar a cabo para realizar una exportación. Esto les va a servir a ustedes, más el material que tienen en una plataforma, para poder hacer el informe en el caso de que el producto que ustedes hayan seleccionado sea un producto de exportación. Entonces, lo primero es identificar la partida arancelaria. Entonces, si ya yo tengo el producto, ya yo tengo el mercado, ya yo tengo la operación que voy a realizar, que es una exportación, yo tengo que identificar la ubicación de la partida arancelaria para saber ese producto, cuál es la codificación, y esa codificación, qué requisitos tienen en cuanto a tributos aduaneros, impuestos, permisos y normas para ser exportado hacia el país destino. Después de que tengo clara la partida arancelaria del producto, que es, digamos, el nombre y el apellido del producto, para que además me va a permitir a mí asegurarme que el producto del que yo estoy hablando es el mismo que el cliente espera recibir en el exterior, vamos a hacer el registro como exportador. Entonces, todas las empresas que vayan a realizar exportaciones deben registrarse como exportadores ante la DIAN. Eso la empresa ya debe tener constituida, debe tener un RUT, y lo que hace es que sobre ese mismo RUT activa una casilla de la actividad económica, registro como exportador, que eso tiene una codificación que diga prácticamente a través de ese código que la empresa tiene el permiso, el aval para realizar operaciones de exportación. Una vez ya yo tengo el registro como exportador, entonces ya yo debo hacer un estudio de mercado y localizar la demanda potencial. Entonces, si yo selecciono el mercado de Reino Unido, yo debo analizar ese mercado, no solamente la demanda, en cuanto al mercado en sí, su PIB per cápita, el consumo medio, sino también en cuanto a la demanda del producto que yo quiero llevar. Entonces yo debo investigar en existen muchas páginas que me permiten a mí, está ProColombia, está el Epicommerce, está Maro, que es el mapa regional de oportunidades, que les va a permitir a ustedes identificar cuáles son esas demandas potenciales, cuáles son esos mercados que están demandando, cuáles son esos segmentos de mercado, esos nichos, a quién voy a dirigir yo el producto y cuál es ese potencial que tiene mi producto en el mercado internacional. A medida yo tengo claro el mercado, entonces
Vamos a los procedimientos de vistos buenos. Aquí no son más que aquellos permisos que se requieren por el Ministerio de Comercio Exterior, en cuanto a licencias y permisos previos para hacer procesos de exportación, algún otro registro que requiera el producto, permisos, dependiendo si estamos hablando de alimentos, si estamos hablando de productos perecederos, si estamos hablando de productos químicos. Dependiendo del producto seleccionado, debemos validar qué vistos buenos y qué permisos requieren estos productos para salir de Colombia. Identificarlos y revisar, además de esos procedimientos, esos vistos buenos, qué procedimientos aduaneros se requieren para hacer despacho ante la DIAN, si el producto necesita pagar algún tributo, algún impuesto, si hay que solicitar también algún permiso. Y finalmente, identificar los medios de pago. Entonces, hay varios medios de pago que se utilizan para realizar pagos al extranjero a través de exportación, que también ustedes lo van a encontrar en el material de estudio, de sanidad, y dependiendo pues de la negociación que ustedes hagan con el cliente, ustedes le van a decir si el cliente tiene que hacer pago anticipado, se les va a pagar por una transferencia el 50% y el 50% antes del despacho, si el cliente les va a hacer una carta de crédito, dependiendo del tipo de negociación y también del nivel de confianza que haya con el cliente, pues ya ustedes van a poder definir cuál va a ser ese proceso, ese medio de pago, perdón, definido para realizar el proceso de exportación. Entonces, aquí tienen ustedes un resumen de esos pasos. Ya han venido trabajando con la documentación, con todo el proceso que se lleva a cabo para hacer la distribución del del producto al exterior a través de una cadena de distribución física internacional, garantizando que si se cumpla con todos los procedimientos, ustedes con toda esta información van a construir el informe. Para aquellos que vayan a importar, que el producto que hayan seleccionado sea realizar importación hacia Colombia, aquí les hablamos, les voy a colocar también, les voy a presentar cuáles son esos pasos para realizar los procesos de importación. Entonces, la importación hace referencia a, un momentito. Bueno, requisitos de los documentos para importar a Colombia. Entonces, la importación hace referencia a la introducción de mercancías, productos, bienes o servicios a nuestro territorio provenientes del territorio externo, nacional o del extranjero. Yo hablo de importación, estoy trayendo un producto a Colombia y a cambio de eso yo estoy pagando por ese producto. Yo debo hacer una declaración de cambio ante el banco y pagar unas divisas al extranjero, a mi proveedor, por el enviarme el producto que yo quiero traer. Entonces, en los pasos para importar hacia Colombia tenemos que, igual que en la exportación, lo primero que siempre hay que hacer, sea que vaya a importar o exportar, es ubicar la partida arancelaria. Debe ubicar la partida arancelaria, ya sea por el arancel de aduanas o ya sea con ayuda de de información. Normalmente, perdón, cuando nosotros realizamos estos procesos de importación e exportación, trabajamos con agencias de aduanas y los agentes son aquellos que se encargan de apoyar, respaldar todo este proceso y ellos nos ayudan a realizar la consulta del arancel. Igual, ustedes también pueden hacerla directamente en el portal de la DIAN, colocando el nombre del producto y ubicando cuál sería la partida sobre la cual quedaría clasificado este producto. También tenemos que registrar la empresa. Entonces, si bien en la exportación nos registramos ante la DIAN como importadores, como exportadores, en la importación debemos registrarnos como importadores ante la DIAN y lo mismo, como les explicaba, en el RUT ustedes deben justificar la actividad del exportador en la casilla 54 y 55 y ahí queda marcada de que la empresa realiza operaciones de importación. ¿No? Hacemos un estudio de mercado, realizamos un estudio
de factibilidad económica previo a la importación para verificar la aceptación de los productos. Yo debo saber que este producto que yo estoy importando, este producto sí tiene un mercado potencial en Colombia, si cumple con los estándares de calidad, si es atractivo para el consumidor, para yo garantizar que al momento de yo realizar la operación, el producto vaya a ser vendido, porque realizar una importación tiene unos costos asociados inmersos dentro de toda la operación, no solamente el valor del producto, sino todo lo que me cuesta a mí traerlo hasta Colombia para que entonces cuando llegue entonces yo no lo vaya a poder vender porque es un producto que no se puede comercializar porque no cumple con algún requisito o aquí en el mercado no es atractivo porque en cuanto a calidad, precio, algún tipo de característica en particular no se ajusta. Entonces, importante siempre el estudio de mercado. La identificación del producto, que usted debe verificar la subpartida arancelaria para definir los derechos aduaneros con fin de verificar el producto objeto de importación que necesita visto bueno, descripciones entre las diferentes entidades. Entonces, por la subpartida, yo debo saber si el producto necesita algún permiso adicional ante el IVA, en caso de las frutas, los alimentos que son perecederos, ante el INVIMA, en el caso de los medicamentos que requieren algún permiso directamente del INVIMA, ante el Ministerio del Ambiente, ante la ANLA, ante el Ministerio de Minas, ante el Ministerio de Transporte, Agricultura, dependiendo del producto que yo esté importando, yo voy a seguramente requerir un permiso adicional o un aval de estas entidades gubernamentales que se encargan de regular el comercio de esos productos. Se debe hacer un trámite ante el Ministerio de Comercio, de Industria y Turismo y este requerimiento es necesario cuando se necesita registro de importación. Hay productos que, cuando hablamos de registro de importación, hay productos que requieren un permiso para ser importados. Esos registros se tramitan del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. ¿Cómo voy a saber yo si el producto requiere un registro de importación o una subpartida arancelaria? O sea, la subpartida arancelaria es como el nombre y el apellido del producto, es la que nos va a permitir a nosotros saber ese producto, qué necesita, qué requisitos tiene, qué trámites conlleva importarlo, exportarlo, qué tributos debe pagar, todo lo relacionado para yo saber, es como lo que me va a dar a mí el punto de partida para yo saber qué necesito para poder importar o exportar el producto. Por eso ustedes ven que cuando les presento el proceso de exportación y el proceso de importación, lo primero que les sale es identificar las subpartidas. Si nosotros no tenemos claras las subpartidas, no podemos avanzar con eso. También tenemos el procedimiento cambiar en las importaciones, entonces, vuelvo y les digo, existen muchas maneras de realizar pagos de importaciones, transferencia, carta de crédito, anticipados, giro directo. ¿Qué pasa? Que cuando yo hago una importación, yo compro unas divisas al banco para que el banco le pague al proveedor en el exterior. ¿Ya? Cuando el producto entra a Colombia, yo tengo que decirle al banco, mira, estas divisas que yo compré y que giré al exterior, las compré y las giré para traer este producto. Cuando ya yo el producto lo tengo nacionalizado, que tengo la factura, que tengo todo, entonces eso se llama declaración de cambio. Yo tengo que legalizar esa compra de divisas. Yo no puedo hacer una compra de divisas en el banco y simplemente que quede la compra realizada y no quede ningún registro, porque yo tengo que declarar esa compra de divisas para dónde se fue, a dónde se fueron esos recursos y cómo lo declaro con la factura de lo que yo traje, ¿no? Y hay otros trámites que se debe comprobar que el término de negociación pactado incluye el pago del transporte, un ejercicio de contratado. O sea, también tener en cuenta, ustedes ya han visto que los Incoterms, si bien son contratos de compra-venta, le permiten al proveedor y al comprador tener claro cuáles son las condiciones de negociación en cuanto a riesgos, responsabilidades y costos asumidos durante la operación. Es lo mismo el precio del producto en la fábrica del proveedor en China
que el precio del producto en las instalaciones de mi empresa en Bogotá. Entonces, hay una serie de costos asociados que yo les mencionaba ahorita dentro de la cadena de distribución física que se deben contemplar al momento de realizar las operaciones, ya sea de importación o de exportación. ¿Para qué? Para yo saber qué precio le voy a dar al cliente o a qué precio le voy a comprar al cliente, porque eso también afecta mi margen y al final va a afectar el precio de venta al que yo lo voy a vender a los clientes míos en el caso de las importaciones. Entonces, hasta aquí tienen claro cuáles son los procesos de importación y exportación y cómo se llevan a cabo. Sí, profe, claro. Sí, profe. Bueno, entonces avanzo. Aquí les voy a hablar un poquito sobre el proceso de nacionalización, cuando se va a hacer un proceso de importación y exportación. Sobre todo, perdón, cuando se va a hacer un proceso de importación en el territorio aduanero nacional, se debe nacionalizar la mercancía, es decir, se debe legalizar a través de que la declaración de exportación es el documento que dice qué producto estoy trayendo, de dónde viene, a dónde entra, cuál es el valor del producto, cuáles son los tributos asociados, cuál es la subpartida literaria, cuáles son las características del producto. Y esa declaración se debe pagar, tiene un costo. Que se paga en la declaración de importación, se paga el IVA. Todos los productos que son importados a Colombia deben pagar IVA, el 19% de IVA, y algunos de ellos pagan arancel, que eso va a depender de si hay algún acuerdo comercial con el mercado. Por eso la misma actividad les está pidiendo a ustedes que revisen que con el país que ustedes seleccionen si hay algún tipo de acuerdo, si hay algún tipo de tratado para poder identificar si hay que pagar algún tributo adicional, si el arancel es del 5% o del 10%, todo eso queda plasmado dentro de la declaración de importación. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos que según el estatuto aduanero podrán actuar directamente a personas jurídicas que realicen importaciones que individualmente no superen el valor FOB de $1.000 americanos, quienes actúen de manera personal y directa a través de representante legal o apoderado. Hay una persona natural que está haciendo una importación por $1.000, no necesita ningún intermediario, sino que pueda actuar directamente. Personas naturales que realicen importaciones individualmente no superen el valor FOB de $1.000 deberán actuar de manera personal y directa también. Y los viajeros en los despachos de sus equipajes. De resto, toda operación que se realice de importación debe ser a través de un intermediario que debe contar con unos permisos y unos requisitos para llevar a cabo todo el proceso de importación. Cuando se trata de importaciones cuyos montos sean superiores a $1.000 americanos, se debe contar con servicios, lo que les acabo de decir, con una agencia de aduanas que realice el proceso. ¿Por qué? Porque las agencias de aduanas, ellos tienen más permisos para realizar todos estos trámites y estas operaciones, tienen acceso a todas las aplicaciones, tienen acceso al portal de la DIAN, tienen acceso a la UCE, a la página del ministerio para realizar todas las operaciones de comercio exterior. Para el levante o retiro de la mercancía, una vez cancelados los tributos aduaneros, se debe dirigir al depósito habilitado donde se encuentre la mercancía y presentar los documentos, los cuales deben conservarse por un funcionario de aduana respectivo por un término de un año. Entonces, aquí están cuáles son los documentos que se deben presentar para que le entreguen el producto. Factura comercial, lista de empaque, que ya ustedes dicen que ya en la actividad que realizamos sobre los documentos, ya tienen claro cuáles son todos los documentos, registro, licencia de importación si se requiere, certificado de origen, declaración de importación, documento de transporte, dependiendo si es marítimo, aéreo o terrestre, declaración andina de valor. Si se requiere la declaración andina de valor, se realizan con operaciones de importación de más de $5.000, o otros certificados y vistos buenos que sí se requieren, que ustedes, como ustedes veían en las presentaciones anteriores, dependiendo si son productos de alimentos, medicamentos, todas estas instituciones que entran en regular de emitir permisos para realizar el proceso de comercialización. Entonces, todos estos documentos deben ser entregados para que la mercancía pueda ser autorizada por el depósito y pueda ser entregada al cliente. Estos documentos deben estar todos
debidamente diligenciado, firmado, y la información que esté consignada dentro de ellos debe ser la misma, debe estar correcta, las especificaciones, las cantidades, los precios, no debe haber ninguna inconsistencia porque si no, la mercancía la van a retener y no la van a. Entonces, yo aquí les traje unos videos, estoy segura de que videos que les muestro a ustedes. Se me sale con el audio. Bueno, este es un link que los lleva a ustedes directamente a la página de Portfolio. Yo les mencionaba ahorita portales. Ustedes van a hacer una simulación de un proceso de importación o exportación, ya sea con el producto de la empresa donde trabajan, el producto con el que vienen trabajando en unidades anteriores. Ustedes van a necesitar ingresar a estos portales que les van a permitir a ustedes tener información sobre los mercados con potencial. Aquí en Procolombia ustedes van a encontrar cómo exportar. Aquí les muestra el paso a paso, diversificar productos, de competitividad, guía práctica para conocer el proceso de exportación de bienes. Ustedes se pueden descargar esta guía que está aquí en ProColombia, que yo les traje un paso a paso en la presentación. Esta guía sí les va a mostrar de manera detallada cuál es el proceso para realizar las exportaciones a otros mercados. Guía práctica para exportar servicios, también la pueden descargar. Cuáles son las rutas que deben de seguir para exportar bienes, para exportar servicios. Toda esa información ustedes la pueden obtener en la página de ProColombia y la pueden descargar para poder realizar la simulación de la actividad. Herramientas del exportador, capacitación en ProColombia. Aquí ustedes van a encontrar información que les va a permitir. Aquí está cargando, pero es un poquito lento. Tenemos otra referencia, que es la de Mi Comercio, que también nos va a mostrar información sobre cómo exportar bienes. Y tenemos la de importación, también de Mi Comercio. Entonces, si ustedes le dan clic a estos enlaces, igual yo les voy a compartir la grabación del encuentro, y creo que en el material que tienen en la plataforma también les aparecen los links, que aquí está, para exportar bien en el Ministerio de Comercio, ubicar la cartilla arancelaria, registro como exportador, estudio de mercado y localización de la demanda, que los manda para Colombia y Trade, procedimiento de distribución, o sea, todo lo que les acabo de mostrar lo van a encontrar ustedes aquí. Igual en donde dice importar Colombia, entonces también tenemos información detallada de el paso a paso que debemos seguir. Y en ProColombia, como ha cargado, está un poquito más lento, ustedes van a encontrar en detalle la información que requieren para ya conocer ese potencial que hay de este producto seleccionado en otros mercados, cuáles son las características, cuáles son los supermercados que demandan, cuáles son las mejores rutas logísticas para llevar el producto hacia esos mercados y así sucesivamente. Entonces, quiero saber si hasta aquí tienen claridad sobre los temas que estamos tratando y sobre lo que debe desarrollar una actividad. El porcentaje es altísimo. Sí, señora. Que hacen una función que a veces se hace invisible, pero cuando ustedes empiezan a llenar los datos. Bueno, y aquí me abrió, dice presentación, aquí está la guía, que es exportar, entonces crear una empresa, registro como exportador. Aquí le está mostrando los pasos, que es lo mismo que ustedes pueden ver en el Ministerio de Comercio, en ProColombia, en la plataforma de Desayuno. La información es exactamente la misma, los pasos son los mismos. Ustedes deben seguir, lo que van a encontrar es la información de pronto un poquito más ampliada en un lugar y en otros para poder elaborar la actividad. Aquí están
según el tipo de producto, pues son las entidades que regulan y que retienen permisos, que era lo que yo les decía. En el caso de Colombia, el ICA, la CAR, el INVIMA, el GIONIN, el Ministro de Cultura, y así sucesivamente. Cómo realizan el proceso de selección de mercados, términos de negociación internacional, Incoterms, cuáles son los términos que deben utilizar para realizar el permiso de exportar, qué deben hacer para realizar el proceso de exportación, el trámite de certificados de origen, procedimiento aduanero, exportación de muestras sin valor comercial, y después de la exportación, vuelvo y les digo, se debe organizar la documentación, que se debe hacer un reintegro de divisas. Así como en el caso de la importación se hace una declaración de cambio del Banco de la República, acá en las exportaciones se debe hacer un reintegro de divisas. Yo saco un producto, entro un recurso, yo debo legalizar y demostrar al banco esos recursos que ingresaron a mi cuenta de la empresa, a qué pertenecen. Entonces, aquí tienen también este material que les va a servir a ustedes de ayuda para poder desarrollar esta actividad. Pues les digo, la actividad es esta que está aquí, informe escrito sobre documentación internacional, que vendría siendo ya la última actividad que ustedes tendrían pendiente para comprobar las actividades de evidencia técnica antes del 24 de octubre, que finalizamos ya con la fase 4, con la actividad de proyecto 4, fase 2, perdón. Es importante, les digo, aprovecho para mencionarles que una vez finalice la fase 2, comenzamos con la fase 3 y automáticamente la fase 1, aquellos que tengan todavía actividades pendientes, queda inhabilitada en la plataforma. Igual con la fase 2, también tiene un tiempo máximo para que ustedes puedan visualizar y ver las actividades. Es importante que revisen. Yo les estoy mandando siempre correos sobre el estado de la ficha, les mando centro de cualificación, les mando alertas por conectividad, por evidencia, para que ustedes puedan validar, porque a veces yo creo que ya completé la actividad, que ya está correcta, y resulta que me hace falta a corregirla porque la tengo en calificación D, entonces no me está marcando la calificación. Entonces, importante que revisen que todo esté al día y que puedan, al cierre de la actividad de proyecto 4, fase 2, haber enviado todo lo que tengan pendiente. Entonces, quiero saber si tienen algo que quieran agregar. Profe, yo estaba adelantando ese informe. Yo lo hice, usted sabe que yo lo hago el emprendimiento que yo estoy trabajando. Se le están Yo, recordando. ¿ahora me escuchan? Sí, ahora se les escucha. Yo estaba haciendo el informe, yo cogí 2 productos del emprendimiento para hacer la exportación. Coloqué entre los requisitos de documentación para la exportación de cosmética en Colombia, registros y permisos sanitarios, INVIMA, etiquetado internacional y buenas prácticas de manufactura. Okay. Documentación comercial y aduanera, facturas comercial internacional, empaques. Y ese partido está bueno. Documentos de transporte, certificado de origen, declaración de exportación. Ok, bueno, eso es en cuanto a la documentación, pero importante, como ustedes les están pidiendo un informe, la idea es que ustedes lo estructuren como se les está pidiendo la evidencia y como se les está presentando aquí. O sea, lo importante es que yo identifique en el informe, en el título, el producto, el producto. ¿Qué producto voy yo con cuál voy a realizar el informe? ¿Cuál es el mercado seleccionado? ¿Y cuál es la operación que voy a realizar? ¿Si es importación o si es exportación?
Ya con esa información yo comienzo a estructurar el informe, entonces ya yo coloco, bueno, yo seleccioné el calzado de cuero, entonces ya yo coloco la subpartida arancelaria del calzado de cuero y si es una exportación, entonces yo comienzo a colocar, bueno, para realizar la exportación del calzado de cuero a Países Bajos, la empresa realizó el registro ante la DIAN de la empresa como exportador y seguidamente desarrolló un estudio de mercado sobre el uso de calzado de cuero en Reino Unido. Entonces ya yo voy a ProColombia, voy a Mincomex o voy a Legiscomex y busco información que me diga a mí que ese producto que yo quiero exportar a este mercado efectivamente tiene una alta demanda. Entonces coloco la información, cito las fuentes del consumo de calzado de cuero en ese mercado, cuáles son los segmentos, quiénes lo compran, las temporadas, en qué época, etcétera, etcétera. Y después de haber hecho el estudio de mercado, entonces digo, listo, si hay potencial, si puedo sacar el producto, si lo puedo llevar, si hay demanda, ¿qué necesito para mandarlo? Entonces ahí es donde entra la parte que usted dice, qué documentos necesito, qué trámite necesito, pero el proceso de exportación como tal no solamente es la documentación, por eso es que queremos partir del producto y terminar hasta el punto en que ya yo nacionalizo y digo cuáles son esos productos, esas divisas que ingresaron o que salieron de mi cuenta bancaria de la empresa a qué pertenece. ¿Sí me hago entender? Bueno, entonces, de lo que dijo, me hace falta eso que dijo a lo último de no sé qué cuestión bancaria. Porque yo tengo, por ejemplo, en el informe dice, informe escrito de documentación internacional para exportación de cosmética natural artesanal. La introducción habla sobre los productos y la demanda que tiene a nivel internacional. Describo el producto a exportar, que son los jabones y la crema corporal. Después, si hablo de los requisitos de documentación aduanera, entidades responsables, acuerdos comerciales. También hablo de la exportación de la crema corporal. Me falta eso que dijo usted, profe, como de la plata, algo así. Sí, o sea, ya lo que hay que hacer al final, cuando ya se completa la operación para poder legalizar el proceso. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo sería ese pedacito? Explíqueme. Usted está haciendo una exportación, ¿cierto? Sí. Ok, entonces si usted exporta, a usted le van a ingresar divisas del proveedor. Se le va a entrar a su cuenta de la empresa, le va a entrar dólares, le va a entrar plata del extranjero, ¿cierto? ¿A cambio de qué? A cambio de enviar un producto, una mercancía a un mercado internacional. Entonces, usted debe presentar ante el Banco de la República una declaración que diga que esas divisas que ingresaron a su cuenta, ellos tienen unos formularios por cuánto fue el monto, qué fue lo que ingresó, corresponden a, entonces les piden que anexe la factura comercial, les piden que anexe los documentos de transporte y todos los documentos que usted le haya enviado al cliente junto con el producto para poder decirle, bueno, eso que me entró pertenece a esto, que es lo que yo le estoy vendiendo al cliente. Ese se llama el proceso de legalización de divisas. Ajá, proceso de legalización. Ok, profe. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien? Quiero saber si tienen alguna duda sobre el desarrollo de esta evidencia, de esta actividad. Los que ya lo hayan adelantado, pues pueden complementarlo, teniendo en cuenta la presentación que les hice el día de hoy. Los que no lo hayan iniciado, pues ya tienen como con mayor claridad sobre lo que deben de realizar en la actividad. ¿Alguna otra persona que quiera, tenga alguna pregunta, alguna duda?
de sus volantes o defensores para pasar a la siguiente posibilidad ofensiva. Zona defensiva para darle el destino ahora, tiene Rivina, engancha bien arriba de la No, pelota, profe, yo creo no, que también viendo los videos que usted nos dejó en los enlaces también se complementa mucho. Sí, cuando le suba la grabación de la sesión, ahí abajo en la descripción le voy a dejar los enlaces para que los puedan copiar directamente y puedan desarrollar y puedan entrar a consultar la información adicional. Igual en la plataforma también el material de estudio van a encontrar información que les va a ayudar a ustedes a desarrollar la actividad. El objetivo es que ustedes puedan completar con esto todas las actividades de la competencia técnica y puedan avanzar en las que tengan pendiente de las demás competencias. Ya lo van a mover de su... Mira, aquí estoy celebrando un gol de Colombia. Antes no gritaron. No hubo grito, pero sí hubo gol. Bueno, muchachos, entonces les agradezco a todos por su participación el día de hoy, por conectarse. Espero que este encuentro les sirva para desarrollar esta actividad. Les voy a compartir la grabación el día de mañana. Igual estoy atenta a cualquier duda. Esta semana les voy a estar enviando correíto de seguimiento de la ficha, cómo van con las actividades, con las calificaciones, para que revisen y cualquier duda que tengan me van informando. Yo estoy muy pendiente y les voy dando respuesta. ¿Listo? Muchas gracias. Muchas gracias, Bueno, profe. les agradezco a todos por su participación en la tarde de hoy y que tengan una feliz. Feliz tarde. Igual para usted.